A muy pocos kilómetros de donde vivo se encontraba una autopista en construcción. Todos los días pasaba por ahí camino a mi trabajo, y no podía evitar sentir una extraña inquietud cada vez que veía las máquinas estacionadas al borde de la carretera, esperando la noche para seguir con su labor. Una tarde, mientras tomaba un café con unos amigos en el bar del pueblo, el tema de conversación se centró en la autopista. Uno de los presentes mencionó que el velador Don Pedro siempre tenía historias aterradoras sobre lo que sucedía ahí durante la noche. Decidimos ir a visitarlo para escuchar de primera mano lo que tenía que contar. Esa noche, bajo la poca luz de la luna, nos reunimos alrededor de una pequeña fogata que Don Pedro había encendido para mantenerse caliente. Con voz temblorosa y mirada perdida, empezó a relatar sus experiencias. Nos contó cómo en plena madrugada las máquinas parecían cobrar vida propia, moviéndose solas y realizando trabajos que a la mañana siguiente aparecían completamente destruidos. Lo más espeluznante era que después de unos meses de soportar estos fenómenos, Don Pedro aseguró haber visto al propio demonio en persona. A partir de ese momento, su mente no pudo soportarlo y comenzó a perder la cordura hasta que poco después falleció. La muerte de Don Pedro nos dejó a todos con un nudo en la garganta, pero la historia no terminaba ahí. Poco después de su fallecimiento, uno de los albañiles que trabajaba en la construcción nos confió algo aún más aterrador. Con un tono bajo y nervioso nos dijo que el ingeniero a cargo de la obra había hecho un pacto oscuro para poder continuar con la construcción. Según el albañil, el mismísimo diablo le había exigido el sacrificio de 2 almas inocentes, y el ingeniero, desesperado por terminar la autopista, había aceptado. El albañil no dio más detalles, pero dejó en claro que las almas sacrificadas debían ser puras, lo que nos hizo pensar en niños. Desde entonces, la curva en la autopista donde ocurrieron estos eventos fue conocida como la curva del diablo. La gente evitaba pasar por ahí de noche, pues se decía que era un lugar maldito. A pesar de las advertencias, algunos conductores, por necesidad o por desafío, cruzaban la curva después de anochecer. Los accidentes comenzaron a multiplicarse en esa zona y los sobrevivientes de estos incidentes relataban historias similares. Aseguraban que un camión grande y negro los empujaba fuera del camino, pero cuando las autoridades revisaban las cámaras de seguridad, no encontraban rastro alguno del misterioso vehículo. Un día, me vi obligado a viajar tarde en la noche y sin otra opción tuve que pasar por la curva del diablo. A medida que me acercaba, sentí cómo mi corazón latía más rápido. Las historias de Don Pedro y el albañil resonaban en mi mente, haciéndome apretar el volante aún con más fuerza. De repente, vi luces en mi espejo retrovisor. Eran los faros de un camión enorme y negro. Tragué saliva y traté de mantener la calma, pero el camión se acercaba a una velocidad alarmante. Antes de darme cuenta, sentí un fuerte golpe en la parte trasera de mi coche, lo que me hizo perder el control y salir de la carretera. Mi coche quedó detenido al borde de un barranco milagrosamente sin caer. Cuando me giré para ver el camión, no había nada. Solo la oscuridad y el sonido de mi respiración agitada. Logré salir del coche y temblando llamé a las autoridades. Cuando llegaron, revisaron las cámaras, pero como en los relatos de los sobrevivientes, no había evidencia de ningún camión. Desde esa noche no volví a pasar por la curva del diablo. Aún tengo pesadillas sobre esa experiencia y cada vez que paso cerca del lugar durante el día, siento un escalofrío recorriendo mi cuerpo. Ahora entiendo por qué tantos accidentes ocurren ahí y por qué la gente evita ese tramo de la autopista. Segundo relato. Cuando tenía 11 años fui de visita al pueblo de mis abuelos en la Sierra de Guerrero. En ese entonces no había electricidad y nos alumbrábamos con ocote o veladoras. Mi abuelo tenía sus animales en otra casa, a 3 cerros de distancia, y mis primos solían ir a cuidarlos. Un día, quise acompañarlos y mi abuelito me llevó. Me quedé con ellos, pero él se regresó para que mi abuelita no estuviera sola en su casa. El pueblo era muy tranquilo y jamás había habido casos de delincuencia. Teníamos la encomienda de cuidar a estos animales de otros animales salvajes. Llegó la noche y todos nos quedamos dormidos en un cuarto con una puerta de palitos que dejaba ver el corredor principal de la casa, el cual daba a la cocina que estaba a un costado de donde dormíamos. Un poco antes del amanecer desperté. No sabía la hora porque no tenía ni celular ni reloj. Sentí como si el cerro estuviera temblando y la casa vibraba. Con los minutos, se empezó a sentir más como una estampida.
Pensé que era normal ya que los toros andan libres y bajan en manada. De repente, escuché un caballo y los perros que dormían en el corredor salieron a ladrar y no regresaron. Miré por la puerta y vi un caballo negro enorme con los ojos rojos y brillantes. Su jinete bajó de él y el suelo tembló. Amarró el caballo a la puerta. Tenía vestimenta negra como una gabardina y sombrero, pero lo más raro eran sus patas de cabra y no se le veía la cara. Empezó a buscar cosas en la casa. Mis primos no despertaban con nada. El ente encontró los cigarros de mi abuelo, que solo yo sabía dónde estaban porque mi abuelo confiaba en que yo no les diría a mis primos. El ente se sentó a fumar en una banca afuera del cuarto. Volví a ver sus pezuñas. No tenía miedo, pero me preocupaba que fuera un ladrón y nos hiciera daño. Debo mencionar que desde pequeño veo todo tipo de espectros. Se escuchó el canto del gallo y el ente subió al caballo y se marchó. Los perros regresaron, y después de un rato empezó a salir el sol. Mis primos se despertaron y les conté todo lo que había pasado. Ellos se rieron pensando que había tenido un mal sueño. Salimos a desayunar y vimos que todo en la cocina estaba revuelto. En la banca vimos la cajetilla de cigarros y las colillas. Mis primos dejaron de reírse. Nos miramos con asombro y miedo sin saber qué había sido esa entidad que había visitado la casa de noche. Nadie más en el pueblo mencionó haber visto algo extraño, pero todos sabían que en esas montañas había muchas historias de cosas inexplicables como esta. Tercer relato. Hace varios años a una prima le ocurrió algo muy extraño. En ese entonces ella tenía muchos problemas de dinero y se encontraba desesperada. Un día, en medio de su desesperación, dijo que necesitaba dinero urgente y que haría cualquier cosa por obtenerlo. Su hermana la regañó y le advirtió que no dijera esa cosa ni en broma porque podía invocar fuerzas oscuras. Sin embargo, a mi prima no le importó, y desafiante dijo que ojalá se le apareciera el diablo para pedirle dinero. Pasaron varios días en los que mi prima no podía dormir bien. Sentía que la observaban constantemente. Una noche, se levantó para beber agua y al regresar a su cuarto vio una silueta cerca del lado de su cama donde dormía. Su esposo estaba profundamente dormido, así que ella pensó que tal vez era solo su imaginación. Sin embargo, cuando se acostó sintió que la llamaban. Al voltear, vio un tipo de arlequín bailando y sosteniendo un cartel, el cual tenía un número de 4 dígitos escritos en él. Mi prima se asustó mucho y llamó a su esposo, contándole lo que estaba viendo. Él no veía nada, pero ella seguía viendo a ese ente. Trató de ignorarlo, pero este continuaba bailando y sosteniendo el cartel. Desesperada, le dijo que no quería nada y que la dejara en paz. Luego empezó a orar hasta que finalmente el ente desapareció. A la mañana siguiente, mi prima contó lo sucedido a su hermana y a unas amigas. Le recomendaron que no comprara el número que había visto. Una de sus amigas, sin embargo, decidió anotarlo para ver qué pasaba. Increíblemente resultó ser el número ganador de la lotería. Las personas a las que mi prima les había contado sobre el número ganaron la lotería. Mi prima nunca dejó de preguntarse qué hubiera pasado si hubiera comprado ella ese número, pero también se dio cuenta del peligro que conllevaba el haber dicho esas palabras en un momento de desesperación. Desde entonces, aprendió a tener más cuidado con lo que decía y a valorar las advertencias de su hermana, y aunque nunca volvió a ver a ese ente, la advertencia quedó grabada en su memoria como una advertencia sobre lo que puede pasar cuando uno juega con fuerzas desconocidas. Cuarto relato. Una tarde mientras trabajaba, decidí aprovechar mi hora de comida para pasar a comprar algo en una plaza cercana. El área de comida estaba repleta de gente por la gran variedad de opciones. Me senté en una mesa esperando a que me entregaran mi pedido mientras revisaba mi celular. En ese tiempo, atravesaba por todo tipo de problemas, como económicos, familiares en la escuela y con mi pareja. Toda mi vida era un caos. Mientras esperaba, de repente un hombre se acercó y se sentó frente a mí. Yo tenía alrededor de 19 años en ese entonces. Él debía tener entre 35 y 40. Recuerdo que estaba muy bien vestido, con un traje negro, lo cual era extraño porque la zona donde vivo hace mucho calor y nadie viste de traje. También llevaba unos zapatos tan limpios que brillaban. Era alto, de tez blanca, ojos claros y cabello castaño oscuro. Realmente era bastante atractivo. El hombre me llamó por mi nombre, lo cual me sorprendió. Empezó a contarme cosas sobre mi situación actual.
problemas que estaban pasando y que solo yo sabía. Era como si pudiera leer mi mente. Me dijo que podía ayudarme a resolver todos mis problemas y que me ofrecía una vida mejor, llena de éxito y hasta cierto punto poder. Me quedé perpleja. No entendía cómo sabía tanto sobre mí ni por qué me ofrecía su ayuda. No soy tonta, así que le pregunté qué quería a cambio por todo eso. Nada en esta vida es gratis, pensé. Él movió la cabeza en señal de desaprobación mientras se reía. Me agarró la mano y me dijo que lo pensara, que algún día nos volveríamos a ver para que le diera una respuesta. Luego se levantó y se fue. Apenas se había ido cuando me llamaron para entregarme la comida. Miré a mi alrededor, pero ya no lo vi. Hasta la fecha, nunca más he vuelto a ver a ese hombre. No me dio miedo, pero sí me inquietó lo que me dijo. Realmente sabía demasiado sobre mí. Sus palabras y su presencia misteriosa se quedaron en mi mente, dejando una sensación de curiosidad y desconcierto que no he podido olvidar. Quinta historia. Soy de Mérida, Yucatán, una región llena de pueblitos y destinos fascinantes. Para llegar a muchos de estos lugares hay que atravesar carreteras solitarias. Aquellos lugares están rodeados de puro monte y oscuridad. Una de esas carreteras es la que te lleva a Masusil. Una noche a finales de octubre, a la 1 de la madrugada me encontraba atravesando ese tramo de 20 minutos en mi moto. Iba manejando y recuerdo que estaba escuchando música a un volumen muy bajo, cuando de repente empecé a escuchar ruidos de entre la maleza. Al mirar hacia mi lado derecho pude observar algo que parecía correr en la misma dirección que yo. Presté más atención y vi movimiento en la hierba. Empecé a sentir miedo y aceleró un poco más. Llegué a una sección de árboles enormes y viejos, y el ruido se intensificó. Me di cuenta de que algo parecía haberse subido a los árboles. Mi instinto me decía que había algo en esos árboles, pero no había vuelta atrás. Decidí frenar para tranquilizarme, pero solo me sentí más expuesto en medio de la carretera. Así que tomé una decisión valiente y aceleré a fondo. Al pasar por debajo de los árboles sentí un escalofrío como si algo estuviera encima de mí en las ramas. No quise mirar hacia arriba. Después de unos 50 metros miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Regresé la vista al camino y de repente vi una sombra humanoide cruzando de derecha a izquierda, como un animal en dos patas, algo entre perro y carnero. Aceleré aún más, cerré los ojos y recé, confiando en la bendición de Dios. Me quedaban solo 5 minutos de camino, y aunque estaba en shock, seguía adelante. Mientras más me alejaba, más ligera sentía la vibra. Finalmente llegué a mi destino. No mencioné nada a mi familia para no preocuparlos. A la mañana siguiente, durante el desayuno, los adultos mayores hablaban de cómo últimamente sus gallinas desaparecían. Sus cosechas estaban siendo arrancadas y los perros ladraban mucho en la madrugada. Una viejita mencionó que había visto algo similar a lo que yo vi, con una normalidad que me dejó helado. Al final, agregó que por aquel mes era común que en esa parte del pueblo pasaran cosas raras. La verdad es que nunca supe qué fue realmente lo que vi, pero para mí fue una prueba más de que hay cosas que no están en nuestra comprensión, cosas que suceden entre las sombras. Desde esa noche, nunca más volví a manejar por esos caminos a esas horas. Aquella experiencia me enseñó que hay cosas en el mundo que escapan a nuestra razón y que a veces es mejor no enfrentarlas. Sexto y último relato. Trabajé no hace mucho en una dependencia que prestaba servicios de auxilio en la carretera. Mi trabajo era monitorear ciertos puntos con cámara. Esa zona por lo general tiene muchos accidentes. Es una carretera peligrosa y mi trabajo era brindar soporte y auxilio a los accidentados. La zona se divide en secciones, con aproximadamente 7 zonas con cámara. Pero en una de esas cámaras, muy seguido entre las 8 de la noche y la 1 de la mañana, mostraban una figura que se veía poco legible. Era como entre sombra y persona. Se paraba en esa zona y a veces podía vérsele flotando o en posiciones muy raras, como de cabeza o tirado. La primera vez que lo vi, pensé que era un accidentado, así que pasé el reporte. Me dijeron que no viera la cámara y que lo ignorara. Entonces me quedé con la espina. Después, pregunté acerca de eso a un compañero con muchos años de experiencia, y me dijo que eso que veía no era real, y que lo mejor siempre era apagar esa cámara cuando se veía algo así. Me recomendó de corazón no verlo y no estarlo observando,
Como un mes después, ya medio olvidado el tema, estaba de turno en la madrugada y lo volví a ver, pero esta vez, por morbo, no apagué la cámara. Me quedé viendo unos 30 minutos y vi la figura claramente. Se quedó mirando directamente a la cámara y de repente empecé a sentir mucha sofocación. La figura se volteó de cabeza sobre lo que parecía su cuello. Apagué la cámara de inmediato y jamás volví a verla en lo que estuve ahí. Como dato curioso, en esa zona de la carretera hay muchísimos accidentes viales de graves consecuencias. Aunque intenté olvidar lo que vi, esa figura siempre se quedó en mi mente. La forma en que se movía y se quedaba mirando a la cámara me dejó inquieto. En las semanas siguientes no podía dejar de pensar en lo que había visto. Una noche, me encontré con el mismo compañero que me había aconsejado ignorar la figura. Decidí contarle lo que había sucedido la última vez que lo vi. Él me escuchó atentamente y luego con una expresión seria me dijo: «Eso que viste tú, todos lo hemos visto». Era una presencia que parecía atraer los accidentes, como si buscara a las víctimas. Me aconsejó una vez más no mirar la cámara si volví a ver algo extraño. Actualmente no trabajo ahí, pero espero que quienes estén monitoreando las cámaras mantengan la precaución que yo no tuve, puesto que algunas cosas simplemente es mejor no verlas.